Bien, vamos a hacer... Esta es una clase muy importante en el sentido de la anatomía que nos obliga a tener una ubicación tridimensional para poder entender los distintos cortes y las estructuras que tenemos frente a nosotros. Como una aproximación así general, este es un corte que se está haciendo en ese sentido. Esto es un corte axial, donde vemos, esto está señalado como la sustancia blanca, que básicamente es la mielina. Saben ustedes que a nivel del sistema nervioso central la mielina es producida por los oligodendrocitos, a diferencia de las células de Schwann, que es a nivel del sistema nervioso periférico. Y lo que está en la corteza y lo que se llaman ganglios basales es la sustancia gris, que son los cuerpos neuronales. Bien, como les había mencionado, los núcleos basales los tenemos señalados acá, que después lo vamos a repasar en detalle. Tenemos la sustancia blanca que tiene una distinta distribución, porque esto constituyen los axones de las neuronas que están afincadas en la corteza cerebral o en los mismos ganglios basales. Y un tercer elemento es el sistema ventricular, del cual hablaremos al final de esta presentación. Bueno, ya ustedes han tenido una clase de embriología. Acá, a manera de resumen, les indicaría que el primer evento dentro de la formación del sistema nervioso central es la neurulación, dentro del cual está la prosencefalización. Luego tenemos esto que es la proliferación, apoptosis y migración, que está relacionado con la formación cortical. Una vez que se forman las vesículas, tienen que proliferar las células, los neuroblastos, formando las neuronas. Hay alguna muerte celular programada, que es la apoptosis, que es como una forma de remodelar lo que se ha producido para que se tenga el número adecuado de neuronas. Y luego la migración. Producto de esta migración es que tenemos esa estructura de corteza y también de ganglios basales. Pero no solamente la migración es a nivel del sistema nervioso central. Ustedes conocen también por embriología la cresta neural, que son unas células de origen nervioso que van a migrar a distintas áreas del organismo, por ejemplo el intestino, y el déficit de estas células va a determinar algunas malformaciones, como por ejemplo la enfermedad de Hirschsprung, entre otras. También las malformaciones cardiovasculares están relacionadas con una deficiente migración de células neuronales que tienen relación con la autonomía o el automatismo de órganos como el corazón, por ejemplo. Un siguiente elemento es la organización, en la cual tenemos la arborización, polarización, sinaptogénesis y biosíntesis a nivel de todas estas células neuronales. Y el último evento es la mielinización, que esto se va completando hasta años después del nacimiento. Ahí hay un esquema sucinto de todo lo que hemos mencionado, remarcando que esta es una carrera con relevos, que no termina en este punto y comienza el otro proceso, sino hay como se dice en inglés, un overlap entre uno y otro evento, de tal forma que se produce una transición gradual, ordenada, y que los eventos de organización y mielinización ocurren, por ejemplo, organización desde los 5 meses de gestación hasta años postnatal, y la mielinización ya previamente al nacimiento y hasta años postnatal. Bueno, ese es otro esquema donde tenemos lo mismo que se ha mencionado, y ahora sí vamos con la morfología interna para poder entender mejor esto. Uno de los elementos importantes por los cuales tenemos sustancia gris y sustancia blanca es la migración, pero esto ha sido después de la proliferación. Entonces, la sustancia blanca es una capa medular o área subcortical, que son las prolongaciones neuronales, axones o dendritas en el sistema nervioso. Esta mielina
producida por los oligodendrocitos, recubre los axones y dendritas. La sustancia gris, cortical y subcortical, son agrupaciones neuronales periféricas y profundas. Las profundas son los ganglios basales, producto de la migración neuronal. Cuando hay un defecto o una alteración en la migración neuronal, vamos a tener problemas serios. Una de las mayores manifestaciones de esto son las epilepsias. Y las cavidades ventriculares, que es el resultado de las dilataciones del conducto del epéndimo. Recuerden que el epéndimo a nivel medular ya no tiene líquido cefalorraquídeo, no es parte de la circulación de líquido cefalorraquídeo, solo a nivel encefálico. El contenido de las cavidades ventriculares es el líquido cefalorraquídeo y la circulación lo vamos a ver en detalle posteriormente. Si me permiten, ¿hasta qué hora es la clase de hoy? 10 y 20, ¿está bien? Bueno, los que se quieren ir a las 10 se van a las 10. Tenemos acá el cuerpo estriado, que lo vamos a definir como un conjunto de dos núcleos. Uno es el núcleo caudado y el otro es el lenticular. ¿Ok? Eso constituye el cuerpo estriado, pero básicamente hay una unión entre la cabeza del núcleo caudado y dentro del núcleo lenticular el putamen, que es la porción de sustancia gris de los ganglios basales más externa. Entonces es el conjunto del núcleo lenticular, putamen básicamente, y el núcleo caudado, ¿no? Acá tenemos cuerpo estriado, núcleo caudado, que sería la cabeza del núcleo caudado, y dentro del núcleo lenticular tenemos el putamen. ¿Sí? Está dividido en el neoestriado, que es putamen y núcleo caudado, que es lo más importante y relevante, el paleoestriado, que es el globus pálido. Dentro del núcleo lenticular tenemos tres porciones, lo vamos a ver en gráfica. Las más mediales son el globus pálido, y el arquiestriado, que es el complejo nuclear amigdalino, que es donde termina la cola del núcleo caudado, termina en el núcleo amigdalino, que está a nivel del uncus en el lóbulo temporal. Bien, lamentablemente se ha bajado la batería de este puntero, lo cargaré en un rato. La importancia del cuerpo estriado está en relación con una función motora, ¿no? Incluyendo el tono muscular, coordinación, contracturas relacionadas con músculo, balanceo armónico de la marcha. Entonces, tan solo ver caminar a una persona, uno ve si tiene una deambulación normal o no. Y uno puede hacer precisiones clínicas en función de cómo camina la persona. En la región profunda de los hemisferios cerebrales está ubicado este cuerpo estriado entre la ínsula y el diencéfalo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver acá usando este puntero. Este es el lóbulo de la ínsula, esta es la cisura de Silvio, y el diencéfalo, que es el tálamo, que lo tenemos hacia acá. O sea, entre el lóbulo de la ínsula y el diencéfalo tenemos al lenticular. Este es el putamen, el globus pálido, y esta es parte del cuerpo caudado, del núcleo caudado. Bien, este cuerpo estriado, que es la combinación del lenticular y el núcleo caudado, está constituido por células pequeñas multiculares, en menor proporción células grandes, mantiene conexiones aferentes y diferentes, que las vamos a revisar después, con el tálamo, el núcleo rojo, el núcleo gris, el núcleo subtalámico y otros, ¿no? El núcleo rojo está a nivel del tronco encefálico. Bien, tenemos un corte axial, que este es distinto. Acá lo que estamos observando
Es un corte axial, pero no estamos viendo la porción inferior, sino la porción superior y la estamos viendo de abajo. ¿Ok? ¿Y eso por qué? Porque acá tenemos, esto de acá constituiría el cuerpo calloso, en lo que se constituye en la rodilla. Esto es la cabeza del núcleo caudado que flanquea los ventrículos laterales. Este orificio que comunica los ventrículos laterales con esto que es medial, que es el tercer ventrículo, serían los agujeros de Monro. Esto que sea en línea media sería el septum pellucidum. Hacia los lados de los ventrículos, del tercer ventrículo, tenemos el tálamo. Y por fuera está el núcleo ventricular, que es como un trompo, tridimensionalmente es un trompo, ¿no? Con la punta dirigida hacia la línea media, siendo la parte más externa el putamen y la parte medial y o sea, intermedia y medial constituyen el globus pálido. Y acá lo tenemos, ¿no? Globus pálido lateral y globus pálido medial. Bien. Acá en este corte también vemos la cola del núcleo caudado, porque va generando una especie de parábola y luego va a continuar con los lóbulos temporales. Dentro del sistema ventricular, aquí encontramos, esto sería el rodete del cuerpo calloso, y estos son las astas occipitales de los ventrículos laterales. Esto de acá adelante serían las astas frontales. Y esto que observamos acá serían plexos coroideos, que son los que producen el líquido cefalorraquídeo. Entonces, el núcleo caudado o caudado estriado, acá lo vemos en distintos cortes. Esta es la cabeza del núcleo caudado, tiene relación básicamente con el putamen, porque todo esto es el lenticular. Pero además acá aparece el claustro o antemuro. Lo vamos a mencionar en este corte. Vamos adelantando. Esta sustancia blanca se constituye en lo que es la cápsula interna. Esta sustancia blanca que está entre esta línea gris, que es el claustro o antemuro, y el lenticular, constituye la cápsula externa. Y entre la ínsula y el claustro o antemuro está la cápsula extrema. Bien, entonces esta lámina media transparente que vemos en todos los cortes constituiría el claustro o antemuro. Cabeza del núcleo caudado, el cuerpo del núcleo caudado. Observen que la cabeza y parte del cuerpo tienen relación con el lenticular, fundamentalmente con el putamen. La cola del núcleo caudado que termina en el núcleo amigdalino. Y el núcleo amigdalino es parte del arquicórtex. Bien, acá tenemos otra imagen, la cabeza del núcleo caudado, su relación con el putamen o lenticular. La cola del núcleo caudado que termina en el núcleo amigdalino, ¿no? Por delante y por debajo tenemos el núcleo subtalámico, y acá se menciona la sustancia negra que está en el mesencéfalo. Ese es un corte más simple, se puede identificar. Esto de acá va a representar el sistema ventricular. Esas son las astas o cuernos frontales. Esto sería la encrucijada, o esplenios también se le puede llamar. Esto serían las astas occipitales y las astas temporales del sistema ventricular. Entonces, revistiendo por dentro y siguiendo la forma, tenemos el núcleo caudado, su cabeza en relación con el putamen, el cuerpo. La cola termina en el núcleo amigdalino, y esto con rojo rutilante es el tálamo, que está a los lados del tercer ventrículo. Bien, tenemos otro corte. Acá, este es un corte coronal.
medial, porque tenemos acá el lóbulo temporal. Este es el cuerpo calloso. Eso es el cuerpo del cuerpo calloso. Esto es el septum pelúcido. Ventrículos laterales, el cuerpo de los ventrículos laterales. Estos son los plexos correoideos que tapizan el piso de los ventrículos laterales y también tapizan el techo del tercer ventrículo. Esos serían los agujeros de Monro. El tercer ventrículo tiene una forma lineal, vertical, así como el cuarto ventrículo, ambos son mediales. Y acá observen que puede haber una separación entre las dos láminas del septum pelúcido, que a veces puede quedar permeable y haber líquido al medio. Esto, si solamente es la parte anterior, se constituye en el septum vergae, pero si acompaña de adelante hacia atrás, se considera como el quinto ventrículo. Bien, esto de acá será el tálamo, con sus distintos núcleos. Esto es el núcleo lenticular, con el putamen por fuera, globus pallidus lateral, globus pallidus medial. Esa es parte de la cápsula interna. Esto de acá constituirían los tubérculos mamilares. Esto es parte de la cola del núcleo caudado, que ya va girando para ir a los lóbulos temporales. Ya que tenemos las astas temporales del ventrículo lateral, que también tienen plexo coroideo. Eso sería el uncus. Al final de esto vamos a encontrar el núcleo amigdalino. Bien, a nivel del diencéfalo, que es una clase diferente, la siguiente que aparece, está el tálamo, el núcleo subtalámico y núcleos hipotalámicos. Luego tenemos el mesencéfalo, que está el núcleo gris o locus niger o sustancia nigra. Esto es importante porque está exactamente en el mesencéfalo. El otro término con el cual se conoce al mesencéfalo es pedúnculos cerebrales, es decir, los pies, es como que sostiene, como Atlas, al mundo. Esto sostiene a los hemisferios cerebrales. Y un poco más atrás, de la parte más prominente, externa o anterior, o rostral, vamos a tener una línea negra que la vamos a observar. Y esto es relevante en lo que es la enfermedad de Parkinson, porque el neurotransmisor que está defectuoso a ese nivel es la L-Dopa en el Parkinson y produce un problema de temblor voluntario y movimientos extrapiramidales. Por debajo tenemos el trombo encefálico. El trombo encefálico en sí es mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, ¿no? En el trombo encefálico vamos a tener núcleos segmentales y núcleos reticulares. La sustancia reticulada está en relación con nuestro estado de alerta, ¿no? Algunos ya han perdido su estado de alerta durante esta clase y hay otros que no lo han perdido y por eso no han venido. El núcleo caudado nuevamente lo vemos acá, la cabeza relacionada con el lenticular, específicamente con el putamen, el cuerpo, la cola, el núcleo amigdalino y por detrás tenemos el tálamo, que está acá al lado del tercer ventrículo. La cabeza del núcleo caudado tiene 3 por 2 por 1 centímetro, en estrecha relación con el putamen. El cuerpo y cola van a tener un grosor de 3 a 4 de longitud de 3 a 4 centímetros y el grosor va a ir disminuyendo conforme se va haciendo más distal, ¿no? Y la cola termina adyacente al núcleo amigdalino, que es parte del sistema límbico. Y como les dije, esto está relacionado con el articocórtex, que es la parte más básica, más elemental, más instintiva, lo que son realmente necesidades del humano, ¿no? Sed, hambre, sueño, entre otros, ¿no? Bien, tenemos otro corte que también es axial. Este corte lo estamos viendo
de arriba hacia abajo y ha sido hecho a nivel de los ventrículos laterales, en el techo, los ventrículos laterales, que nos permite descubrirlo. Acá tenemos lo que sería el rodete del cuerpo calloso, este es el septum pelúcido, que está un poco separado. Ya les dije, esto si es anterior sería el septum mergae. Esto de acá va a constituir parte del trígono fornix, que vienen separados, se hacen medial, va separado del cuerpo calloso por el septum pelúcido hasta que llega un momento en que toma contacto con el cuerpo del cuerpo calloso, el trígono fornix, y luego se va a separar hacia atrás, que lo vamos a ver en el siguiente corte o en este mismo corte así. ¿Ok? Entonces acá estamos viendo el núcleo caudado, esta es la cabeza, el cuerpo, y vemos cómo la cola progresa hacia los lóbulos temporales. Bien, lo mismo que les dije, por eso hay que ubicarse bien espacialmente. Y el hipocampo, la zona del uncus que termina el núcleo amigdalino, está por allí. Esto de acá vemos que es la lámina cuadrigémina, que es la parte posterior del mesencéfalo, con los colículos superiores relacionados con la visión. Es una estación de la vía visual, y los colículos inferiores con la audición, que también es una estación neuronal de cuerpos neuronales de la vía auditiva. Acá vemos en más detalle la rodilla del cuerpo calloso, el septum pelúcido, el trígono fornix, algunas estructuras. Esto es el núcleo caudado, cabeza, cuerpo. Vemos acá esta vena estriotalámica. Esto que tiene una textura diferente son los plexos corvideos, como les decía, en el piso de los ventrículos laterales. La prolongación occipital del ventrículo lateral. Acá vemos la tienda del cerebelo, o sea, estamos viendo, no vemos el cerebelo que está más abajo, pero esto de acá podemos ya asumir que es el seno recto. Esto sería la prensa del ófilo y salen los senos transversos, ¿no? A cada lado para el drenaje final a través de la yugular fuera del cráneo. Respecto al núcleo ventricular, ahí lo vemos. Hay dos láminas medulares, una medial y otra lateral, que van a separar putamen del globus pálido externo o lateral, y otra lámina medular que separa el globus pálido medial del lateral. Las dimensiones es de 5 por 3 por 4 centímetros, tiene una forma biconvexa y está dividido en 3 partes, como ya los hemos mencionado, ¿no? Acá vemos otra representación de lo mismo. Como ya hemos mencionado, hay aferencias y eferencias que las vamos a ver en detalle después. Esto sirve para entender, es un corte que estamos haciendo en forma axial, y por acá vamos a tener el brazo anterior de la cápsula interna. Eso será el brazo posterior de la cápsula interna, y eso será la rodilla de la cápsula interna. Claustro o antemuro está también relacionado con el arquicórtex. Es una delgada lámina de sustancia gris, que es esta de acá, medialmente a la corteza de la ínsula, y separada de esta por la cápsula extrema. Esta línea blanca, cápsula extrema. Esta línea blanca por dentro es la cápsula externa, que separa el claustro antemuro del núcleo lenticular. La porción anterior de este claustro o antemuro tiene una forma de pera, es más amplia y cumple funciones olfativas. En otras especies el olfato es importante, ¿no? Cuando nosotros tenemos hambre y olemos algo, eso puede predisponer a salivación, porque ya vamos proyectándonos a lo que significa ese olor. La ausencia de olor se conoce como anosmia.
y eso es frecuente en los cuadros respiratorios altos, como infecciones virales o también asociado con rinitis atópica. Y la porción insular del claustro del fémuro está en relación con una función vegetativa, olfativa, y tiene conexiones corticales, tanto aferentes como eferentes. Bueno, esa es otra representación, un poco más repetitivo. Acá se está señalando lo que es el claustro o antemuro. Eso sería el lóbulo de la ínsula. Eso sería el lenticular, como el putamen, globus pálidos lateralis o globus pálidos medialis. Tálamo, cuerpo del núcleo caudado, ventrículos laterales, tercer ventrículo y los tubérculos mamilares. Otra representación de lo que hemos señalado. Ahora hablemos del núcleo amigdalino. Este es un complejo nuclear localizado en la región del uncus del hipocampo. Eso tiene importancia porque en la pieza de cerebro que ustedes tengan en la práctica vamos a observar esa zona del uncus que se proyecta hacia la línea media. Y eso, cuando aumenta la presión intracerebral produciendo un desplazamiento del uncus, puede comprimir el tronco encefálico. Y esto está muy relacionado con un punto en el cual no hay dura madre, que es el tentorio, por donde pasa el tronco encefálico. Así que este es un área que se puede desplazar para comprimir el tronco encefálico en caso de aumento de la presión intracraneal. Está en la porción terminal del núcleo caudado, se relaciona con el sistema límbico, ¿no? Entonces ahí lo vemos, la cabeza del núcleo caudado, eso sería el putamen, que están relacionados, por eso se conoce como cuerpo estriado, la combinación de ambos, el cuerpo del núcleo caudado, la cola, y termina en el cuerpo o núcleo amigdalino. Bien, veamos entonces aferencias del cuerpo estriado. Hay córtico-estriadas de la corteza hacia este complejo nuclear del área 4, que es el área 4 es la motora primaria, al área 6, que es el neoestriado. También hay tálamo estriadas, o sea, del tálamo hacia este complejo nuclear. Hay nigroestriadas, que es a nivel del mesencéfalo, acá está el locus niger, va a tener relación con este complejo nuclear. Al putamen y a los globos pálidos va a haber interestriales, es decir, que van de un núcleo a otro, son las que van pues entre el núcleo caudado y el lenticular. Rubro y subtálamo estriales, el núcleo rojo está a nivel del mesencéfalo y subtalámico es más anterior, ¿no? Y está relacionado con el hipotálamo. Las proyecciones, acá tenemos unas eferencias, o sea, hemos visto 6 vías aferentes y acá hay 7 que son eferentes. Si hay córtico-estriadas, también hay, en este caso, estriatopalidales que comunican no solamente el putamen, sino los pálidos al interior de las mismas. Estriatotalámicas que van del cuerpo estriado hacia el tálamo. Las estriatocorticales, decía, es tanto una vía aferente como eferente, es como una doble vía en la circulación vial que tenemos en la ciudad. Fibras fascículos subtalámicas que es necesario relacionar con este núcleo subtalámico. Pálido-tegmentales que van del tegmentum, que está en el tronco encefálico, hacia el globus pallidus. Estrionígricas que van del cuerpo estriado hacia el locus niger, y estriato-hipotalámicas. ¿Qué son los movimientos involuntarios o discinesias? Porque habíamos mencionado que el núcleo caudado está en relación con las
con el movimiento. Bueno, cuando se afecta esta vía de alguna forma, una de las manifestaciones puede ser el temblor. Como les decía, si está afectado el neurotransmisor a nivel del locus niger, entonces se va a tener la enfermedad de Parkinson, que es la lesión del locus niger. Esto se manifiesta por un temblor voluntario, o sea, la persona está en reposo y puede no ser evidente que tenga Parkinson, pero cuando hace un movimiento de precisión se presenta el temblor. También pueden haber movimientos tipo coreicos, que son de mayor amplitud, y hay dos tipos de corea, la de Sydenham, que está asociada a la fiebre reumática, especialmente por algunas cepas del estreptococo beta hemolítico. Se disminuye la acetilcolina como neurotransmisor, y la otra forma, que es autosómica dominante en cuanto a la transmisión, que está a nivel del cromosoma 4, está en relación con una disminución del neurotransmisor inhibitorio, que es el ácido gamma aminobutírico, conocido como GABA. Esto hay una herencia, como les digo, y esto se manifiesta en la edad adulta. La corea de Sydenham, por el contrario, puede presentarse también tempranamente, porque está relacionado con un germen que condiciona una enfermedad de este tipo, que se considera como uno de los 5 criterios mayores para el diagnóstico de fiebre reumática. El hemivalismo es un tipo de movimiento involuntario de mucha mayor amplitud, con un giro que está relacionado con una lesión del núcleo subtalámico. Recuerden las aferencias y eferencias que hemos mencionado de todos los núcleos que hemos visto en imágenes anteriores. Y la enfermedad de Wilson también produce movimientos involuntarios, porque es una lesión a nivel del neoestriado, que es el núcleo caudado y el lenticular, por una deficiencia de cobre. Hablemos sobre la sustancia blanca. Esta es una área conformada por fibras mielínicas organizadas en 3 tipos. Son fibras de proyección, de asociación y comisurales. Por su disposición entre los hemisferios cerebrales, forman en un corte axial, van a formar hemióvalos, y entonces tenemos el centro hemioval cuando es de un hemisferio, o el centro oval cuando es de ambos. Ya, estas fibras toman el aspecto de radiaciones solares en un corte sagital, que es la corona radiante, y eso lo vamos a ver en imagen. Entonces acá tenemos un hemisferio, esto constituiría el centro hemioval. ¿Ya? Un centro hemioval. Y acá es oval todo lo que es blanco. ¿Ok? En este caso todo lo que es beige, bueno, beige claro sería el centro oval, y cuando el corte es sagital tenemos la corona radiante, ¿no? Es decir, las fibras que van de la corteza hacia los núcleos basales. Acá estaría, esta forma tan caprichosa estaría en relación con el cuerpo calloso, ¿cierto? Hay un examen neurológico que se llama la tractografía, que permite en color tener esa visualización. Obviamente con la persona viva, ¿no? Ahí lo ven. Y cuando se hace un corte sagital y una disección adecuada, fina, vemos acá el cuerpo calloso, que son las fibras, es la mayor comunicación interhemisférica, es el cuerpo calloso, pero vemos como las fibras o los axones de los núcleos o los cuerpos neuronales que están en la corteza bajan, pasan por el cuerpo calloso o también descienden hacia el tronco encefálico, constituyendo en este caso el haz piramidal. Y esto de acá se conoce como la cápsula interna.
Acá tendríamos el brazo posterior, el brazo anterior, y rodeando al núcleo denticular tendríamos la rodilla. Entonces acá vamos a ver distintos tipos de radiaciones, ¿no? Esta es como una corona radiada, y acá tenemos las radiaciones ópticas, que son parte de la vía visual. Entonces veamos fibras de asociación o intrahemisféricas. Las intrahemisféricas son aquellas que van en el mismo hemisferio. Y acá vemos que del lóbulo temporal al frontal está el fascículo unciforme. Del lóbulo temporal al occipital, el fascículo longitudinal inferior. Pero hay uno longitudinal superior que comunica el lóbulo temporal con el frontal en otra región que no es esta, que comunica el fascículo unciforme, y este fascículo longitudinal superior también está comunicando el occipital con el frontal. Estas fibras de asociación interhemisférica a nivel del occipital es el fascículo perpendicular. Hay fibras cortas, en este caso parietal, que van sorteando un surco, y tenemos esta vía que va paralela al cuerpo calloso. Recuerden que el cuerpo calloso va de un hemisferio a otro, entonces es el sentido hacia la gráfica, a diferencia de este fascículo del cíngulo, que va rodeando el cuerpo calloso en lo que es el lóbulo del cíngulo o supracalloso, y es perpendicular a la orientación de las fibras que tiene el cuerpo calloso. ¿Ok? Entonces, hay fibras largas y hay fibras cortas, como ustedes pueden observar. Entonces, ahí revisamos solamente algunos tractos. Es un poco, eso no se va a identificar porque esto es sustancia blanca y no hay diferencia anatómica entre unas y otras. Ahí solamente se está haciendo una representación de por dónde estaría el grueso de las asas que constituyen cada fascículo. Y hay fibras de asociación del telencéfalo sorteando un surco que van desde una área hasta otra de la corteza cerebral. Bien, es otra gráfica de lo mismo: fascículo unciforme, fascículo longitudinal inferior, perpendicular, longitudinal superior, el del cíngulo. Esto es parte de la tractografía con el cual se puede observar. Acá vemos en rojo el forceps mayor. Esto sería el rodete del cuerpo calloso. Entonces, cuando ustedes hacen el corte a nivel sagital, ven el cuerpo calloso de una forma, pero eso solamente es el paso de las fibras, porque hacia el rodete se van a extender hacia atrás, hacia los lóbulos occipitales, y de la rodilla se van a extender hacia adelante, hacia los lóbulos frontales. Entonces, eso se conoce como forceps mayor, porque es más extenso, y esto será el forceps menor. ¿Ok? Y se ven algunos tractos, como el tracto córtico espinal, es decir, este es un corte sagital y lo vemos así, ¿no? Córtico espinal, que es el haz piramidal. Este es el longitudinal superior. Recuerden que este es un corte sagital. Luego tenemos el fronto occipital inferior, fronto occipital inferior, y así podemos ir interpretando estas imágenes, ¿no? En distintos cortes. Este es un corte axial y este sería también un corte axial que es asimétrico. Ahora hemos visto las comunicaciones intrahemisféricas. Ahora vamos a ver las interhemisféricas. La más importante es el cuerpo calloso, por sus dimensiones,
por su forma, tiene 10 centímetros de longitud, 1 centímetro de espesor, y concentra 200 millones de fibras axónicas, o sea, representa 200 millones de neuronas. Entonces, cuando en los exámenes que hacemos en neuropediatría, porque quien habla es neuropediatra, tomamos imágenes de resonancia magnética, interesa mucho el corte sagital de la resonancia, porque ahí vemos la forma del cuerpo calloso. Y si vemos un cuerpo calloso que está incompleto o adelgazado, nos referimos a ello como disgenesia o hipoplasia del cuerpo calloso respectivamente. Y si hay una disminución en el volumen o las dimensiones, significan millones de neuronas menos que van de un hemisferio a otro. Eso, si lo cotejamos con el desarrollo psicomotor que tiene un niño, vamos a observar que si su desarrollo psicomotor es normal, bueno, no le ha afectado sustancialmente. Pero si hay afección de su desarrollo psicomotor, entonces entendemos por qué se había afectado el desarrollo psicomotor, porque hay una hipoplasia o disgenesia de esto. Por otro lado, también les adelanto que existe la cirugía de la epilepsia, que es la epilepsia refractaria, y esta consiste en cortar los 2/3 anteriores del cuerpo calloso, con la finalidad de que un foco epileptógeno de un hemisferio no sea que pase a través del cuerpo calloso y generalice una crisis. O sea, eso es cuando se ha identificado un foco epileptógeno en un solo hemisferio, entonces se hace la cirugía para evitar de que se generalice. Esto no significa que no se va a tener epilepsia, pero se disminuye significativamente. Entonces, este tipo de cortes lo tienen en sus especímenes anatómicos. Acá tenemos la rodilla, el cuerpo del cuerpo calloso, el rodete. Acá tenemos la lámina terminal. Este será el trígono fornis y esta membrana será el septum pellucidum. Es más esquemático: la rodilla, el cuerpo, el rodete. Tenemos el pico, la lámina terminal, y acá vamos a ver por delante que está la comisura anterior y por detrás va a estar la comisura posterior, que son comunicaciones interhemisféricas. Hay una comunicación que no es propiamente de un hemisferio a otro, pero que también comunica ambos tálamos, y esta es la prominencia que vemos acá. Es como un eje entre dos formas ovoides, como es el tálamo. En algunos cortes se ve muy bien esto, y al interior de ambas líneas, ambos tálamos, está el tercer ventrículo. Esta es una disección del cuerpo calloso desde la región superior. Entonces acá vamos a ver algunas estructuras. Ven cómo las fibras van de un sitio para otro. Incluso en la vitrina hay algunos cortes que se ven de abajo hacia arriba, el techo de los ventrículos laterales, y se ven con unas líneas que son perpendiculares al eje del ventrículo lateral. Eso es el cuerpo calloso. Veamos acá. Esto que les dije es el forceps menor. Esto es el forceps mayor. Los cortes que nosotros tenemos axial son a este nivel. Entonces, por eso los vemos tan empaquetaditos y bien delineados el cuerpo calloso, ¿cierto? Acá vemos esta línea del medio, es la estría longitudinal medial, y hay dos, una a cada lado, que es la estría longitudinal media. El espacio entre la media y la lateral constituye el indicium gricium. Es un nombre caprichoso, pero se lo menciono.
Acá tenemos el forceps menor, que constituye en la línea media la rodilla del cuerpo calloso, y el forceps mayor, que constituiría en el corte axial el rodete, perdón, el corte sagital. Bien, las fibras que van por fuera de las estrías laterales se conocen como tapetum, y ven, son fibras axónicas que van de un hemisferio a otro. Entonces, la segunda comisura o conexión interhemisférica constituye la comisura blanca anterior. Entonces, es el fascículo anterior más pequeño que termina por la sustancia perforada anterior, tiene básicamente una función olfatoria, ¿no? Y el fascículo posterior, que es más largo, termina uniendo los núcleos amigdalinos y la circunvolución del hipocampo, que tiene una función límbica, ¿no? O sea, la comisura anterior, comisura blanca anterior, está entre la lámina terminal y el pilar anterior del trígono. Entonces, el fascículo anterior es olfatorio, el fascículo posterior es límbico. Ahí tenemos la comisura anterior, ¿okay? Con fascículo anterior y posterior, como ya hemos indicado, y tenemos por detrás y abajo del esplenio la comisura posterior. Bien, acá nos referimos a la comisura anterior. Si hablábamos de que el cuerpo calloso, que es este, tiene 200 millones de neuronas, esta comisura anterior representa 50.000 axones, ¿ok? Mucho menos. La comisura blanca posterior es un pequeño fascículo que se encuentra en la región pineal. La glándula pineal se conoce también como epífisis, sobre los tubérculos cuadrigéminos superiores o colículos superiores, uniendo los núcleos avenulares que pertenecen al tálamo, los núcleos periacueductales y fibras intertestales, encargadas del reflejo de acomodación y reflejo consensual. O sea, está más relacionado con la focalización a nivel visual, la comisura posterior, mientras que la anterior es olfativa y límbica, ¿no? Olfatoria límbica. Nuevamente revisamos, esta es la lámina terminal entre el pilar anterior del trígono fornix y la lámina terminal está la comisura anterior, y por debajo de lo que sería la glándula pineal está la comisura posterior. Esta es la lámina cuadrigémina, con los colículos superiores y colículos inferiores. ¿Qué será esto? El acueducto de Silvio, que drena hacia el cuarto ventrículo, donde también hay plexos coroideos. Ahora tenemos estas fibras comisurales, que es el trígono fornix, ¿no? Esta está ligada al sistema límbico, circuito de Cortés, y está conformado por dos columnas cuyas prolongaciones anteriores se relacionan con los cuerpos o tubérculos mamilares. Entonces, en el espécimen del cerebro que ustedes tienen en práctica, buscan los cuerpos mamilares o tubérculos mamilares, que son dos anteriores que están por detrás del infundíbulo. ¿Ok? Allí es donde se originan las fibras del trígono fornix, y van hacia adelante y hacia arriba, y luego giran, se unen hacia el techo de los ventrículos laterales, y luego se separan para ir hacia abajo y hacia adelante por el lóbulo temporal para llegar al núcleo amigdalino, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer una revisión. Este es el cuerpo calloso, correspondería acá la rodilla, es la cabeza del núcleo caudado, septum pelúcido. Acá tenemos
el pilar anterior del trígono, que está separado, viene de ambos lados de cada cuerpo o tubérculo mamilar, se unen hacia el techo de los retículos laterales y se separan nuevamente, generando una comisura que son fibras que van de un trígono a otro, por llamarlo así, ¿no? Y esto se conoce como la comisura del trígono. ¿Ok? Por atrás tenemos el rodete del cuerpo calloso. Bien, a esto, que es la unión del trígono fornix por debajo del techo de los retículos laterales, se le conoce como salterio o la lira de David. Bien, observemos acá en este corte, ¿no? Esto es septum pelluceo, esto es el cuerpo calloso. Entonces el trígono viene, este es el infundíbulo, por acá están los cuerpos, tubérculos mamilares, entonces viene así las fibras, ¿de acuerdo? Por acá, llegan al techo, forman un solo cuerpo y luego se separan para ir hacia la región temporal. Y ahí no lo vemos porque la región temporal, en ese caso, está al fondo de la imagen. ¿Ya? Y acá tenemos el hipocampo. Esa es la forma del trígono fornix, ¿no? Los tubérculos mamilares, los pilares anteriores, el cuerpo, se va separando hacia atrás en la comisura y va hacia adelante hacia el cuerpo amigalino, ¿no? ¿Okay? Y esto constituye el hipocampo. Y la fibra del hipocampo, que es una línea que va corriendo longitudinalmente a esas fibras del trígono fornix. Bien, entonces hay una comisura intertalámica que es esta de acá, es como un eje, y hay una comisura de la vénula que está por encima de la glándula pineal, que bueno, solamente la mencionamos. Tenemos fibras de proyección, que son ascendentes o descendentes. Por su longitud pueden ser cortas, de la corteza a los núcleos basales y viceversa, o largas, de la corteza al núcleo cerebral hacia la médula y viceversa. De las largas tenemos las piramidales, ¿no? De las cortas son las estereotalámicas, por ejemplo, que ya hemos mencionado. Entonces hay vías ascendentes, ¿no? O aferentes, que es para explorar el sitio en el cual uno está, porque nuestros movimientos, que son eferentes, dependen de lo que se ha captado por vías aferentes. Y vías descendentes, dentro de las cuales la más importante es la piramidal, que es córtico nuclear o córtico espinal, ¿no? Y baja desde la corteza a través de la cápsula interna, ¿no? Es ipsilateral hasta el punto en que llega al tronco encefálico, básicamente por debajo del bulbo, donde acá la línea, que es profunda, este surco entre las olivas, pierde profundidad porque son las fibras que van de uno a otro sitio, que es la decusación de la piramidal. Por eso la clínica en los problemas motores es contralateral. Por acá también observamos el homúnculo, que tiene una representación en la línea interhemisférica, donde estaría la hoz del cerebro. Está el pie, rodilla, o sea, el miembro inferior. El tronco está en la parte más superior. Y miren la representación que tiene la mano y la cara hacia la cisura ciliar. Entonces, los artistas manuales tienen una representación cortical más importante que los futbolistas. Sin embargo, lo que ganan los artistas es mucho menos de lo que ganan los futbolistas.
Esos son los contrasentidos de la vida. Fibra de producción o cápsula interna, externa y extrema. Bien, en este corte axial observamos lo que ya les adelanté: el brazo anterior de la cápsula interna, el brazo posterior, y esta es la rodilla. Esta línea de acá sería la cápsula externa, y esta entre el claustro y el lóbulo de la ínsula sería la cápsula extrema. Bien, ahí tenemos brazo anterior, brazo posterior, rodilla, cápsula externa, cápsula extrema. Entonces acá hay una representación de qué contiene el brazo anterior de la cápsula interna, ¿no? Tenemos fibras corticotalámicas, talamocorticales, o sea, en ambos sentidos, corticopónticas, que van al puente o protuberancia, caudoputaminales, del cuerpo estriado, neoestriato. A nivel de rodilla tenemos el haz corticonuclear o geniculado. Y en el brazo posterior, el sector dentículo talámico, vía córtico-espinal o piramidal, o sea, esta vía va por el brazo posterior, córtico nírico o córtico rúbico, que van hacia el tronco encefálico, son por el brazo posterior. También en el brazo posterior tenemos fibras o haces de la vía visual, vía occipitopónticas. Hay muchas más vías por el brazo posterior, como ahí podemos verlas. Y ya para terminar, un tercer elemento en uno de los primeros cortes que habíamos mencionado es el sistema ventricular y el líquido cefalorraquídeo. Bien, acá tenemos una representación con degradé de colores del sistema ventricular. Son dos ventrículos laterales que tienen una asta frontal, un cuerpo, tienen una asta occipital y una asta temporal. O sea, estos ventrículos laterales son como individuales, llegan a estar juntos. Su punto más próximo es a nivel del septum pelúcido, ¿ok? Y ambos drenan a través del agujero de Monro hacia el tercer ventrículo, que es este de acá. Esta orificio u ojo de presión correspondería a la comunicación intertalámica, ¿no? De uno a otro talamo. Esto sería el acueducto de Silvio, que va por la línea media, y acá tenemos el cuarto ventrículo. ¿Ok? Bien. Recuerden que el cuarto ventrículo drena a través de dos agujeros laterales que son de Luschka y uno central y más posterior de Magendie hacia el espacio subaracnoideo. Entonces la circulación comienza con la producción a nivel de los plexos corvideos, que ya los hemos mencionado, que están en el piso de los ventrículos laterales, techo del tercer ventrículo y también en el cuarto ventrículo. Entonces circulan de ventrículos laterales, tercer, cuarto ventrículo, salen por agujeros de Luschka, Magendie hacia el espacio subaracnoideo y es reabsorbido por las granulaciones de Pacchioni y vellosidades aracnoideas que tenemos en sus cráneos, en la parte de la bóveda, hacia adentro, esas depresiones que permiten que el líquido cefalorraquídeo, a través de esas granulaciones, sea incorporada el agua, porque básicamente el líquido cefalorraquídeo es agua, hacia los senos longitudinales, ¿no? En este caso es longitudinal superior. La reabsorción se realiza a nivel de estas granulaciones, 85%, también 10% en las cisternas y saco dural y 5% en la capa ependimal. Entonces, ahí tenemos la producción, la circulación y qué factores pueden determinar el incremento en el líquido cefalorraquídeo.
Observen ustedes, piso de los ventrículos laterales, plexos coroideos, techo del tercer ventrículo, plexos coroideos, y casi en el piso del cuarto ventrículo también están los plexos coroideos. Entonces, el problema del aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo se conoce como hidrocefalia. Esta está determinada por tres mecanismos. Uno, aumento de producción, y la producción es a través de los plexos coroideos. Entonces un adenoma de plexos coroideos podría producir un exceso en la producción, eso es poco frecuente. Dos, en la circulación puede ser un problema obstructivo. Y el punto más crítico del sistema ventricular es el acueducto de Silvio. Y un tercer mecanismo por el cual se puede producir un incremento del líquido cefalorraquídeo, como ya la presión, es la disminución en la reabsorción. Entonces, problemas de tipo encefalitis o meningitis va a alterar estas granulaciones de Pacchioni, donde se realiza el 85% de la reabsorción del líquido. Y en cada uno de esos casos es posible que la decisión sea una derivación ventrículo-peritoneal. Bien. La producción de líquido cefalorraquídeo por minuto es de 0,3 a 0,5 mililitros, por hora de 18 a 21 mililitros y por día de 450 a 500 mililitros. ¿Okay? Eso significa que si el volumen en un adulto del líquido cefalorraquídeo es de 150 mililitros, en un día se produce 3 veces esa cantidad. De tal forma que cuando se hace un procedimiento como la punción lumbar, que solamente se extraen unos centímetros, no más de 4, entonces eso no va a ser problema. Es como extraer sangre, se va a reponer. La cantidad que hay en ventrículos es 50 mililitros y la capacidad de las cisternas y espacios de la puede ser hasta de 200 mililitros. En niños de 125 a 150, en adultos de 200 a 250. Pero quédense con esta cantidad de 150 como una cantidad promedio. Las funciones del líquido cefalorraquídeo es amortiguar, proteger de los traumatismos al sistema nervioso central, proporcionar al encéfalo el soporte hidroneumático necesario contra la excesiva presión local, sirve como reservorio y ayuda en la regulación del contenido del cráneo, cumple funciones de nutrición, esto es casi irrelevante, elimina metabolitos del sistema nervioso central, no es la vía más importante, eso es a través de los senos longitudinales, transversos, etc. Sirve como vía para las secreciones pineales lleguen a la glándula hipófisis. Esto es un poco errático, ¿no? Porque no asegura que vaya a llegar a la hipófisis. Además, la hipófisis está fuera del sistema ventricular. Permite el diagnóstico de diversas enfermedades neurológicas, eso sí, por las meningitis o encefalitis, y constituye también una vía de entrada para anestesia epidural o para tratamientos, ¿no? Hay tratamientos de ventriculitis que tienen que ser colocar antibióticos en el sistema ventricular, lo cual es una vía llamada intratecal, o también en enfermedades oncológicas se necesita poner la quimioterapia intratecal. Bien, entonces, citando a las mentes más brillantes del siglo pasado, Albert Einstein, les diré que si no lo he podido explicar de manera simple, lo que he hecho esta mañana, es porque no lo he entendido lo suficientemente bien. Pero yo confío en haberlo entendido bien y haberles transmitido eso con la mayor simpleza posible. El resto es práctica. Gracias, totales.